Vamos a fabricar un enfriador casero que utiliza una pequeña llama como fuente de energía para funcionar. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo lo hacemos. Todas las demostraciones se realizan en condiciones controladas. No intente replicarlas sin la formación adecuada. Para fabricar el serpentín del condensador, utilizaremos un tubo de cobre de 1/4 y de 1,2 metros de largo. Vamos a necesitar este bote de pintura para darle forma a las espiras. Haremos 3 espiras alargadas de esta manera. Y cortamos el excedente de tubo. Así es como debe quedar. Continuamos fabricando el evaporador. Para ello también utilizaremos tubo de cobre de 1/4 de pulgada y de 3,5 metros de largo. En este caso utilizaremos el mismo bote de pintura, pero haremos el serpentín totalmente circular. Este serpentín será la parte del sistema encargada de generar frío. Doblamos los extremos de esta manera para conectarlos más adelante. Vamos a utilizar este pequeño trozo de tubo de cobre de 3/8 de pulgada para fabricar una válvula antirretorno. Esto será la válvula de carga de nuestro sistema enfriador. Vamos a quitarle el obús a la válvula para que no se queme al soldarla. La desenroscamos con cuidado y la extraemos. Como este enfriador utiliza una llama para funcionar, debemos soldar las uniones calentando con gas MAP y utilizaremos varilla de aporte de soldadura fuerte de cobre y plata. Una vez soldada, marcamos aquí. Perforamos con una broca pequeña. Y ahora agrandamos el agujero con una broca de 1/4 de pulgada. Limamos las rebabas. Ahora vamos a soldar en el agujero este pequeño tubo de 1/4. La válvula irá soldada en este extremo del serpentín del evaporador. Cortamos un poco este tubo. Con el taladro y un avellanador, repasaremos de esta manera el orificio del tubo. Esto es una bola de acero de un rodamiento. Mide 6 milímetros de diámetro. Debe asentarse perfectamente sobre el orificio del tubo. Esta válvula funcionará de la siguiente manera. Ayudará al gas a fluir siempre en esta dirección. Cuando el gas llegue desde el evaporador, la presión que genera elevará la bola y permitirá el paso hasta el tubo de salida. El gas no podrá fluir en el sentido contrario porque la bola obstruirá el paso hacia el evaporador. Soldamos por aquí. Y una vez soldado, comprobamos que la bolita se mueve libremente en el interior de la válvula antirretorno.
Con este trozo de tubo de cobre de 22 milímetros de diámetro y 100 milímetros de largo, fabricaremos el calderín. Ponemos estos dos tapones en los extremos. Debemos hacer dos agujeros. Uno aquí y el otro aquí. Los marcamos. Y perforamos con una broca de 1/4. Eliminamos las rebabas de los agujeros. Hay que vaciar cualquier resto de virutas que haya en el circuito. Tenemos preparado el calderín para soldarlo. Debemos introducir el tubo de salida de la válvula dentro de este orificio del calderín. Lo calentamos con el soplete. Y soldamos el tapón y el tubo de la válvula. Ahora colocamos en su posición el condensador. Y lo soldamos. Como toda la superficie ha quedado muy quemada, vamos a pulirla con una lija muy fina. Ha quedado muy bonito, ¿verdad? Deja en los comentarios si te gusta su apariencia. Ahora doblamos así el tubo del condensador. Y el tubo del evaporador. Y alineamos ambos tubos. Este trozo de tubo de 12 centímetros de largo tiene un orificio de 0,6 milímetros de diámetro. Con este tubo tan fino fabricaremos el capilar. Utilizamos un bolígrafo para darle forma de espiral. Y doblamos así los extremos. Nos debe quedar de esta manera. Ahora vamos a unirlo a los extremos del condensador y del evaporador. Aplastamos un poco los extremos para fijar el capilar. Como es un tubo tan fino, debemos tener un cuidado especial al soldarlo para que no se funda. Volvemos a pulir las soldaduras. Y nuestro circuito frigorífico está terminado. Hemos preparado esta base de madera para fijarlo. Atornillaremos este suplemento de madera con estos dos tornillos. También fijaremos aquí esta plancha de acero inoxidable. Utilizaremos estas abrazaderas para fijar los conductos. Colocamos el enfriador en su sitio y encaja perfectamente. Ahora volvemos a colocar el obús en la válvula de recarga de gas. Por último, utilizaremos gas isobutano como refrigerante. Y lo cargaremos presionando contra la válvula de llenado.
cerramos la válvula. Esta pequeña vela es todo lo que necesitamos para accionar el sistema. Ya tenemos nuestro refrigerador listo. Es muy importante que el calderín esté ligeramente inclinado para que al calentarse, el gas fluya hacia el condensador. Este extremo está un poco más elevado. Para probar nuestro enfriador, colocamos y encendemos la vela. El gas, al calentarse, generará más presión dentro del sistema que presionará la bola hacia abajo, impidiendo su paso. Por lo tanto, el gas solo podrá fluir en esta dirección. Atravesará el condensador y al llegar al capilar sufrirá una gran compresión al ser un tubo tan estrecho. Al llegar al evaporador, el gas se expandirá de golpe, provocando un gran enfriamiento. El gas frío atravesará todo el serpentín. Y al llegar a la válvula, empujará la bola hacia arriba, permitiendo el paso hacia el calderín, donde comenzará de nuevo el ciclo de enfriamiento. A día de hoy podemos ver un sistema similar en los frigoríficos que funcionan con butano o propano. En apenas 2 minutos podemos ver cómo se genera escarcha en el circuito. Es hielo real. Aquí podéis apreciar cómo se derrite por el calor corporal. Genera un frío extremo de menos 17 grados centígrados. Y ahora, la prueba final. ¿Enfriará una lata de refresco? Esperamos unos minutos mientras el frío hace su efecto. Y nuestra bebida estará perfecta para un día caluroso. Al soplar la vela, la llama se apaga. Y el sistema poco a poco se descongela. Si te ha gustado este video, dale a like y comenta dónde usarías tú este refrigerador. Gracias a todos nuestros miembros. Recuerda que puedes unirte para apoyar nuestros videos.